El consumidor individual debe preocuparse por la economía y la teoría económica, porque solo con las palabras que usamos aquí, sugieres la respuesta. Son consumidores. Es decir, son personas que entran en el mercado y les gustaría tener la mayor variedad de productos. Les gustaría tener esos productos al mejor precio posible. Y hay un sistema que tiende a satisfacer eso, y ese es el sistema de libre mercado. Todo eso es economía. Y si tenemos trabajo o no, cuánto pagamos impuestos, qué, cuánta inflación tenemos. Ya sea que tengamos una buena vivienda o una mala vivienda, ya sea que tengamos mucha comida o poca comida, una videograbadora o un reproductor de CD o cualquiera de esas cosas, todo es economía. Y, por lo tanto, todos viven la economía todos los días del año. Una de las ideas de Mises es que en un sistema de mercado, el consumidor es el rey. ¿Quién determina qué empresas producen? ¿Quién determina en qué cantidades se producen bienes o se producen servicios? ¿Quién determina cuándo debe abrirse una fábrica y cuándo debe cerrarse una fábrica cuando está obsoleta? Mises dice que es el consumidor, en última instancia, quien hace esto. El consumidor entra en el mercado y con cada dólar que vota quiero esto. No quiero esto. Así es como funciona un sistema de mercado. Es un sistema muy libre y democrático en este sentido. Y si no lo entendemos como muchas sociedades no lo han hecho, terminamos como Europa del Este, donde no hay comida en las tiendas o donde tienen problemas sistémicos masivos de coordinación económica, donde tienen granos podridos en los campos y no hay pan. Eso es lo que sucede cuando la gente no entiende de economía. Ludwig von Mises, un economista austriaco, se convirtió en el campeón más intransigente de la libertad individual de este siglo. En una carrera que abarcó más de 60 años, Mises, el erudito preeminente, escritor prolífico y maestro venerado, desarrolló un cuerpo de teoría científica en apoyo de la economía de libre mercado. Mises se propuso demostrar que la prosperidad económica no estaba en manos de un gobierno intervencionista, sino en las acciones irrestrictas de los individuos que compran, venden y producen en un mercado abierto. Habiendo sido testigo de los abusos del estatismo durante las mareas comunistas y fascistas que barrieron a Europa en la oscuridad de dos guerras mundiales, Mises luchó contra las políticas y económicas de los estatistas prevalecientes de su tiempo por el avance de la libertad. Hay que admirar la maravillosa austeridad de un intelecto que podía perseguir la verdad en el tipo de atmósfera en la que entró cuando las alternativas simplemente se asumían como una u otra versión del estatismo. Entendía que todas eran lo mismo, que todas estaban condenadas al fracaso. Al menos fracasar en sus términos. Tienen éxito por sus gobernantes, no por sus súbditos. Es un verdadero enigma porque la gente es tan reacia al capitalismo de libre mercado real incluso ahora. Aquí estamos en el siglo que ha visto a Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Castro, Paul Paat y todavía estaban siendo advertidos contra los varones ladrones del siglo XIX. No sé que High Gold o John de Rockefeller hayan matado a nadie. El Estado ha matado a innumerables personas y, sin embargo, se supone que siempre debemos estar en guardia contra estos codiciosos villanos de antaño. Yo diría que Mises fue genial porque era tan profundo y tan concienzudo, tan decidido y tan consistente y persistente en buscar la verdad y exponerla tal como la entendía. Los valores que intentaba defender y que defendía eran los valores estadounidenses. Eran los valores de la libertad individual. Eran los valores de un gobierno limitado. Eran los valores de los derechos humanos protegidos de la intrusión del gobierno.
Eran los valores de la oportunidad para todas las personas. Los valores de dejar que las personas ganen lo que puedan y conserven lo que ganaron y que un gobierno intrusivo no se lo quite. Pero supongo que al pensarlo, lo más impresionante fue la integridad del hombre, su honestidad, su creencia en los individuos y la libertad individual. Un hombre que nunca olvidas. Hombre de carácter. En septiembre de 1119, 81, en un conmovedor discurso pronunciado en el centenario del nacimiento de su esposo, Margaret von Maisis describe al hombre que conocía. Lo que puedo decirles sobre Ludwig von Maisis, el hombre es esto. Fue, en primer lugar, un ser humano preocupado por el estado del mundo. Y, sobre todo, era un luchador. Como dice Hamlet, era un hombre. Llévatelo. Con todo, no volveré a ver a alguien como él, ya que Ludwig von Maisis era mucho más que un economista eminente. Entendía la historia como pocos historiadores la entienden. Aprendió psicología, filosofía, derecho y gobierno. Pero su energía creativa e intelectual estaba dirigida hacia un objetivo, la libertad. Libertad para sí mismo y para toda la humanidad. Cuando era niño en Viena a fines de la década de 1800, Maisis desarrolló un intenso interés en la historia, provocado por su lectura de revistas de historia populares con historias y fotografías de los Kaiser alemanes. El joven Maisis estaba fascinado, pero más tarde consternado por el sesgo obvio de los historiadores alemanes. Maisis escribió más tarde sobre su descubrimiento en sus memorias. Todavía no tenía 7 años y devoré esos artículos con un fervor insaciable. Pero fue mi intenso interés por el conocimiento histórico lo que me permitió percibir fácilmente la insuficiencia del historicismo alemán. No se ocupaba de problemas científicos, sino de la glorificación de las políticas prusianas y del gobierno autoritario prusiano. Misa descubrió cuando era un joven estudiante que los historiadores y otros expertos en ciencias sociales no estaban tan dedicados a la búsqueda de la verdad como pensaban. Estaban influenciados por su propia ideología y una agenda oculta y culto al Estado. Para el año 1900, prácticamente todos en los países de habla alemana eran estatistas o estatales. El capitalismo socialista fue visto como un mal episodio que afortunadamente había terminado para siempre. El futuro pertenecía al Estado. Todos los demás debían regularse de manera que impidieran que los empresarios explotaran a los trabajadores y consumidores. Tiene que tener edad universitaria. Fue a la Universidad de Viena. Estaban de vuelta en Viena en ese momento, y en ese momento él era una especie de liberal de izquierda común, más o menos, supongo. Conocido en aquellos días como socialista fabiano, se dedicó a investigar el problema de la vivienda. Y supongo que hizo un trabajo o una tesis de maestría para el profesor. Mientras tanto, leyó El principio de economía de Karl Menger. Karl Menger fue el fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Era el profesor principal de la Universidad de Viena y lo leyó y eso cambió su vida. Entonces vio que la economía era realmente una teoría. Era una forma de ver el mercado y era un conjunto de leyes que se podían aplicar a cualquier situación. Y luego, usando eso, pudo analizar la situación de la vivienda y mostrar que, básicamente, el problema de la vivienda en Viena era que los impuestos eran demasiado altos, los impuestos a la propiedad eran demasiado altos y había escasez de viviendas. Mises había presenciado de primera mano cómo la intervención del gobierno en el mercado de la vivienda había creado una escasez de alquileres de bajo costo para los trabajadores pobres en Viena. Los altos impuestos que gravaban las ganancias de los bienes raíces habían creado un desincentivo para que los empresarios invirtieran en viviendas adicionales. Entonces me di cuenta de que todas las mejoras reales en las condiciones de las clases trabajadoras eran el resultado del capitalismo, y que las leyes sociales a menudo producían lo contrario de lo que la legislación estaba destinada a lograr.
En la medida en que estamos sujetos a impuestos, literalmente no sabemos lo que estamos haciendo. El fruto de nuestra acción, la consecuencia de nuestra acción se toma de nosotros. Se le puede dar un buen uso. Siempre parece que soy escéptico de eso. Pero demos al Estado el beneficio de la duda. Supongamos que Tipo Neil es realmente otra Madre Teresa y que personas como esta están usando nuestro dinero de manera más caritativa de lo que lo haríamos nosotros. Está bien, pero no lo sabemos. Así que humanamente hablando, simplemente no vamos a seguir haciendo el mismo esfuerzo que hicimos para adquirirlo. Siempre digo que hay un léxico de 3 palabras que explica la economía fiscal: necesidad, codicia y compasión. Necesitar ahora significa querer el dinero de otra persona. La codicia significa querer quedarse con lo suyo y la compasión es el sentimiento del político que quiere organizar la transferencia. Estas buenas y viejas palabras han sido completamente pervertidas, en otras palabras, por la economía fiscal. Después de recibir su doctorado, Mises comenzó su primer trabajo monumental en el campo de la economía. En su libro, publicado en 1912, La teoría del dinero y el crédito, Mises examinó los problemas de la moneda. La teoría austriaca explica de una manera que otras escuelas de pensamiento económico no han podido explicar por qué es el gobierno, el Banco Central, la sobreextensión del crédito, la creación de demasiado dinero lo que, en efecto, casi prepara el escenario para una recesión económica. Y, por supuesto, a los políticos que son muy miopes y solo piensan en los próximos 6 meses o en las próximas elecciones les gustará la eufórica sensación a corto plazo que se obtiene de la creación de dinero en exceso. Pero nunca pudieron entender por qué eso crea malas condiciones económicas en el futuro, ya que las personas y las empresas en la economía no pueden sostener la actividad económica que ha generado esa política de dinero fácil. Y la teoría austriaca explica que es la inflación en la que los gobiernos son tan propensos a involucrarse lo que prepara el escenario para los malos tiempos económicos. Y si repasas la historia y observas cuando hemos tenido periodos de contracción económica, casi siempre están asociados con algún tipo de mala administración del sistema monetario por parte del gobierno. Mises argumentó fuertemente a favor del patrón oro porque era consciente del hecho de que si tuviera un patrón oro, no podría tener una agencia gubernamental, el Banco Central, falsificando el dinero, porque sabía que eso causaba el ciclo económico y no quería que un ciclo económico se repitiera. También se ha argumentado que el patrón oro proporciona precios estables y crecimiento económico, y creo firmemente en esto, como todos los economistas austriacos. Pero el punto más importante sobre un patrón oro es que el dinero proviene del mercado y no de los políticos. Es que, si tuvieras una cultura primitiva, la gente no estaría recogiendo pedazos de papel e intercambiándolos y llamándolos dinero. Así que es solo en esta llamada economía moderna sofisticada donde la gente es engañada al creer que los trozos de papel tienen valor y la creación de duplicaciones de trozos de papel no crea riqueza, y crea riqueza es producción. El patrón oro proporciona un intercambio honesto. Eso no significa que todas las transacciones tengan que ser de oro. Puede tener un certificado de oro que solo se puede imprimir cuando hay oro detrás. Así que el verdadero patrón oro es que el oro y el papel moneda son iguales. No puedes imprimir mucho papel. Y, por cierto, cuando Estados Unidos se salió del patrón oro en 1933, miles de economistas lo atacaron literalmente. Iban a pedir al Congreso que volviera al patrón oro. Por supuesto, eso es todo. Ahora están olvidados. El estallido de la Primera Guerra Mundial interrumpió las carreras de muchas personas en Europa, y Mises no fue la excepción. Después de 3 años en el frente como oficial de artillería, Mises desarrolló fiebre tifoidea y pasó el resto de su servicio trabajando para la División de Economía del Ministerio de Guerra.
Después de la guerra, no pudo conseguir un puesto de profesor remunerado y lo consiguió en la Universidad de Viena, donde tuvo un seminario. Pero no pudo, pero lo discriminaron. Era un hombre solitario en el tótem del departamento y no podía encontrar un puesto pagado en ningún lado. Eran 3. Sus amigos y estudiantes dicen que había 3 razones para esto. 1. Era judío y el antisemitismo ya era desenfrenado en Austria y Alemania. 2. Que creía en el laissez-faire, intransigente. El laissez-faire y Alemania y Austria se movían rápidamente hacia la idea de un Estado corporativo, esencialmente fascismo o marxismo. Estas son las únicas 2 opciones, marxista o fascista. Y así, el laissez-faire se considera reaccionario, malvado Neanderthal y ese tipo de cosas. Y 3, no se comprometía. En otras palabras, lo era. En lo personal, la gente le da crédito. Nunca lo encontré en absoluto. Es una persona extremadamente dulce y adorable, pero lo que era totalmente intransigente. No lo haría, no se rendiría. No diría que sí, que tienes razón la mitad del tiempo o algo así. No comenzaría a calificar de inmediato y diría que sí. El socialismo era realmente muy bueno. Había un pequeño defecto aquí, que me gusta explorar. Simplemente los destrozó. Así que la historia es que si tuviera 1 o 2 de estos defectos, no sería tan malo. Pero 3 de esto era demasiado. Muchas personas no son reconocidas hasta después de que se han ido. Y es aparentemente cierto. En el caso de Lisa, tenía reconocimiento. Lo había hecho, algunos. Lo había hecho, pero no de la academia, no del establishment. Y como digo, estaba tan dedicado a su búsqueda de la verdad que simplemente siguió adelante. Para ganarse la vida, Maísis ocupó un puesto en la Cámara de Comercio de Viena como asesor económico del gobierno austriaco. Fue aquí donde Maísis ejerció una influencia considerable en el destino político y económico de Austria. Después de la Primera Guerra Mundial, en medio de la agitación de la derrota, muchas naciones de Europa del Este miraron el ejemplo de la Revolución Rusa y siguieron la marea comunista. El destino de Austria ahora estaba en manos de su líder marxista Otto Bauer, y quería lograr un sistema comunista. Dedicó toda su vida a eso, a ser un marxista-leninista puro. Y yo me he sentado durante 2 días seguidos y noches de algo así y eso se alarga. Los convenció a regañadientes de que no lo hicieran porque habría escasez de alimentos, sería una devastación y no podrían trabajar. Y estaba convencido. Y así, Bauer revivió al sentir que se estaba dando la vuelta y traicionando a la revolución. Y Bauer odiaba a Maísis desde entonces porque un compañero de Maísis lo hizo traicionar sus principios al persuadirlo de que no lo hiciera. Maísis había salvado a Austria del comunismo, pero la inflación del crédito bancario de la posguerra demostró ser un enemigo mayor. Durante la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las naciones europeas habían abandonado el patrón oro, y Maísis tuvo que luchar contra la rabia moderna por dinero barato. Presionó por un presupuesto equilibrado y un alto a todos los aumentos en el papel moneda. La corona austriaca se estabilizó en 1922, aunque se depreció considerablemente. Incapaz de evitar los efectos inflacionarios del continuo gasto público, el Banco Austriaco colapsó en 1931. También ha predicho la Gran Depresión, pero los únicos economistas en esos días porque se dio cuenta, porque era una teoría del ciclo económico, que iba a haber un gran colapso y todos los demás decían que no. Tenemos una nueva era, tenemos un banco central, tenemos una reserva federal y por lo tanto, habrá prosperidad permanente sin depresión. Mientras tanto, mientras hacía esto, estaba enseñando en la Universidad de Viena y escribiendo grandes libros de Burke, libros maravillosos. Además, estaba celebrando un seminario privado en su oficina de la Cámara de Comercio que no estaba acreditado y nadie tiene nada de eso. Y fue considerado un gran honor ser invitado a asistir a este seminario privado. El seminario privado de este hombre, que continuó desde aproximadamente 1920 hasta, creo que 1934, cuando dejó Austria, fue el centro en toda Europa para intelectuales, no solo para economía, filosofía, historia, ciencias políticas y todo eso, para investigación y discusión. Y la gente vino a él en toda Europa e incluso en los Estados Unidos, y fue extremadamente influyente. Todos los que pertenecían a este círculo venían voluntariamente, guiados solo por su sed de conocimiento. En estas reuniones discutimos todos los problemas importantes de la economía y las ciencias de la acción humana.
En este círculo, la escuela más joven de la economía austriaca vivió. En este círculo, la cultura vienesa produjo una de sus últimas flores. Aquí no fui maestro ni director del seminario. Yo no era más que Primas inter pares, el primero entre los compañeros, que se beneficiaba más de lo que daba. Uno de los estudiantes famosos de Maisis, Felix Kaufmann, que era un filósofo de la ciencia, inventó un conjunto completo de canciones sobre el seminario de Maisis que tomaba canciones VY del periodo y ponía letras sobre Maisis en él. Y nos la cantaron en esta Viena hace unos años. Fue genial. Seminarum der GICH Imar noch ein Metaisis und Duften Wikiner noch Warden der Duft Mas Bergen durch die Warreit die Blade Bersten und die Warreit Faindas du in MRS Krieg Heden Abends fand man richtig so streiten erst an den die Batten die Geibandor. El estudiante del seminario de Viena Friedrich von Hayek ganó más tarde el Premio Nobel de Economía por sus teorías del ciclo económico enraizadas en las enseñanzas de Maisis. En un discurso pronunciado en honor de su profesor en 1956, Hayek describió la influencia de Maisis. El profesor Maisis escribió el libro que causó la impresión más profunda en mi generación. El socialismo, que apareció en 1922 para ninguno de los jóvenes que leímos el libro cuando apareció, el mundo volvió a ser el mismo. No es que alguna vez nos lo hubiéramos tragado todo. Para eso, era una medicina demasiado fuerte y un atractivo demasiado amargo, pero la enseñanza parecía dirigida contra todo lo que nos habían enseñado a creer. Era una época en la que todos los argumentos de moda parecían apuntar al socialismo, y casi todos los hombres buenos entre los intelectuales eran socialistas. Para el joven idealista de la época, significó la destrucción de todas sus esperanzas. Su libro Socialismo es una crítica devastadora del sistema, de que el sistema no funcionaría. Y, por supuesto, se ha demostrado que tiene razón. Su libro más pequeño sobre el liberalismo, por supuesto, analiza la alternativa, una sociedad liberal donde los individuos son libres de tomar sus decisiones para perseguir sus propios valores. Vuelve a hablar de las implicaciones políticas de estas dos sociedades diferentes, una de las cuales es una sociedad coercitiva, el socialismo. Una de ellas es una sociedad en la que hombres y mujeres se tratan sobre la base del intercambio mutuo. Y él hizo todo esto durante uno de los tiempos más sombríos de nuestra historia. Creo que es una pena que un hombre de ese calibre y creo que de importancia histórica, nunca haya ganado un premio Nobel. Y ciertamente, si alguien merecía un premio Nobel de Economía por ideas nuevas y originales, Mises lo hizo. Pero el socialismo fracasó, en mi opinión, porque simplemente no podía tener éxito. Y viviendo para Maisis, en su obra Cálculo Económico, la Mancomunidad Socialista, que se publicó en 1920, y su monumental Tratado Socialismo, que se publicó el 1 de 1922, predijo que la justicia social no funcionará. No funcionará porque tiene una falla sistémica: la ausencia del cálculo económico racional en las condiciones socialistas. Y es por eso que nunca lograrían ningún tipo de justificación en la distribución y asignación de recursos. Entonces también, creo que mucha gente allí es libertaria instintiva, porque si pasaras tu vida bajo el gobierno que en realidad regula todos los aspectos de tu vida, entonces la reacción natural a eso sería simplemente con la burocracia gubernamental. Es por eso que los instintivos mercadólogos libres, hay muchos de ellos en la Unión Soviética, y hoy en día hay una gran sección de intelectuales que están muy interesados en la economía de mercado realmente libre en las obras de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Lo que más me preocupa es el hecho de que este intervencionismo aún no ha sido desacreditado, que se ha mantenido a través de todos sus fracasos y sigue aumentando en fuerza.
Cuando se derribó el muro de Berlín, la reacción inmediata de la mayoría de la gente en Occidente fue: hemos ganado. El comunismo ha sido derrotado. La libertad ha sido reivindicada. Y, sin embargo, la gente tomó de eso solo la lección estrecha de que el comunismo estaba mal o no funcionaría. No sacaron la lección más profunda y general de que la interferencia estatal destruye la vida económica y la libertad juntas. Anticipándose a la llegada del nazismo a Viena, Mises tomó un puesto de profesor en Ginebra, Suiza, en 1934. Sería su única cátedra a tiempo completo en su vida. Poco después, en 1938, Hitler invadió Viena. Los nazis austriacos, por cierto, eran incluso peores que los nazis alemanes, mucho más saltones. Y los nazis austriacos quemaron su biblioteca. Tenía una gran biblioteca, al parecer, y la quemó porque era alguien en gros de todo eso en Austria, por lo que se sintió profundamente afectado por ella. No hay duda de eso. Los suizos, por supuesto, nunca fueron invadidos, pero no lo sabían en ese momento. Pensaron que Hitler podría invadir Suiza, y los suizos presionaron a los refugiados para que salieran. No estaban muy contentos. Temían que Hitler pudiera atacarlos. Así que cuando Francia cayó en la primavera de 1940, huyeron. Era como una película. Él y su esposa acaban de salir, huyeron por el sur de Francia frente a los ejércitos nazis y llegaron a Lisboa, creo, y tomaron un barco a Nueva York. Cuando Maísis se vio obligado a huir de Europa en 1940, todas sus esperanzas y sueños se hicieron añicos. Tuvo que dejar su amada Europa y tuvo que venir a los Estados Unidos sin trabajo, sin perspectivas a la edad de unos 60 años y huyendo en toda esta terrible situación. Obviamente hubo un trauma tremendo para él. Sus memorias escritas sobre esa época realmente lo reflejan. Es una cuestión de temperamento, de cómo moldeamos nuestras vidas en el conocimiento de una catástrofe ineludible. En la escuela secundaria, había elegido un verso de Virgilio como mi lema: no cedas a lo malo, sino que siempre te opongas con coraje. En las horas más oscuras de la guerra, recordé este dicho: no perdería el valor ni siquiera ahora. Haría todo lo que un economista pudiera hacer y no me cansaría de profesar lo que sabía que era correcto. Así que vino a los Estados Unidos, y en ese momento la atmósfera intelectual estadounidense era incluso peor de lo que yo describía la Primera Guerra Mundial. Porque cuando llegó la Gran Depresión, se culpó al capitalismo, al libre mercado. La suposición era que en la década de 1920 teníamos un mercado libre. Por lo tanto, algo debe haber sido arruinado por el libre mercado. Y por lo tanto, necesitas el socialismo y corregirlo. Por supuesto, la visión de Maísis que arruinó todo con los bancos centrales y el sistema de la Reserva Federal, etc., ni siquiera se consideró porque no la había. Nadie lo sabía. Básicamente, en los Estados Unidos, en este ambiente, las universidades más prestigiosas eran muy amigables con los refugiados alemanes de Europa, y todos los científicos sociales marxistas obtuvieron los mejores puestos en New School, Harvard, Princeton, lo que sea. Y Maísis está proponiendo una posición pasada de moda. No pude conseguir un puesto universitario. Henry Hazlitt, columnista del New York Times, había revisado el libro de Maísis sobre el socialismo en 1937. Este libro, escribió Hazlitt, es el análisis más devastador del socialismo que se haya escrito. Maísis ha escrito un clásico económico en nuestro tiempo. Hazlitt se hizo amiga de Maísis en Nueva York, y con la ayuda de Larry Fertig, un hombre de negocios de libre mercado, le aseguraron a Maísis un puesto de profesor en la Universidad de Nueva York, con su salario subsidiado de forma privada. Maísis comenzó su famoso seminario de Nueva York, similar a su seminario de economía de Viena. Nunca he oído hablar del hecho de que todavía estaba vivo.
Yo era un fanático tonto y descubrí que todavía estaba vivo y enseñando en la Universidad de Nueva York, dirigiendo un seminario que estaba abierto al interés de la gente y de los estudiantes registrados. Así que empecé a ir y afortunadamente lo hice. Creo que el primer año del seminario y el otoño de 1949, justo cuando salía Human Action. La acción humana salió aproximadamente un mes después del inicio del seminario. Y cuando alguien me dijo que Jesús estaba escribiendo un libro, un gran libro nuevo, le dije, ¿qué está pasando? Lo dijo todo. ¿Cómo pudo ser eso? Por supuesto que era verdad. Y así, al comenzar el seminario y luego leer La acción humana, eso fue todo. Esa fue mi experiencia de conversión. Cuando hablé, es posible que no haya oído hablar de esta idea antes o que no la haya escuchado de esta manera. Pero cuando hablaba, todo tenía sentido. Finalmente te diste cuenta de que había, por ejemplo, una respuesta a una posible respuesta a una pregunta difícil, y una respuesta que no fue enraizada por nadie más. Era extremadamente tolerante con los diferentes puntos de vista y, sin embargo, estaba extremadamente bien. La palabra intransigente se ha utilizado para describirlo, que algunas personas consideran terco u obstinado. Pero también podría ser que tengas el coraje de tus convicciones. Y lo hizo. Y creo que fue el coraje de sus convicciones lo que le permitió enfrentarse al mundo entero. Lo más importante que recuerdo de Maísis es que en realidad no estaba enseñando economía como tal. Estaba enseñando a pensar. Nos estaba enseñando a mirar debajo de la superficie de los eventos, a descubrir lo que realmente estaba sucediendo, a hacer que la superficie se moviera como lo hizo. Nos estaba enseñando a ser disciplinados en nuestra forma de pensar, no simplemente a ser confundidos por fenómenos aleatorios, sino a buscar patrones, a buscar razones, a buscar orden en el fenómeno. Y nos enseñó a cuestionar nuestras suposiciones implícitas sobre las cosas. Y estaba muy interesado en las discusiones a ese nivel antes de llegar al econ. Como saben, La acción humana en realidad no es un libro sobre economía. Es un libro sobre personas, un libro sobre el mundo, y es un libro sobre el comportamiento y el pensamiento humanos. Muchos pensadores del libre mercado comienzan, por así decirlo, hablando de la economía. Dicen que el mercado es bueno o malo por una razón u otra, más bañeras o menos bañeras o algo así. Maísis comenzó justo en la base. Su economía se basaba en la naturaleza humana. Maísis dijo que el hombre tiene una cierta naturaleza, que la acción humana como tal es una acción hacia fines. Es establecer prioridades, es establecer metas. Miró al hombre, por así decirlo, desde una perspectiva filosófica, y luego construyó su economía sobre la naturaleza del hombre como una criatura racional con libre albedrío, una criatura que podía actuar. Y en ese sentido, es la base más firme para la economía de la naturaleza humana. Si quieres poner la economía de vivir en Maísis en una palabra, esa palabra es libertad. Es decir, la sociedad libre es la sociedad moral, es la sociedad próspera, es la sociedad racional, es la sociedad buena. Y en la medida en que nuestras libertades se ven socavadas, están circunscritas por el gobierno, se reducen, se suprimen, se oprimen. En esa medida, somos menos que completamente humanos. Somos más pobres y no somos verdaderamente estadounidenses. Para apoyar el creciente interés en la economía austriaca, en 1981, en el centenario del nacimiento de Ludwig von Mises, Llewellyn H. Rockwell se convirtió en el fundador y presidente del Instituto Ludwig von Mises. El instituto obviamente existe para promover las ideas de Mises. Hacemos esto tanto en el mundo académico como entre el público en general, exactamente como el mismo Mises siempre buscó hacerlo. Tenemos becas para estudiantes graduados que comparten las ideas de Mises. Organizamos programas de enseñanza, publicamos libros, revistas académicas, boletines,
monografías y trabajamos en el público en general con los medios de comunicación para tratar de hacer todo lo posible, si puedo ponerlo en el boceto en miniatura, para quitarnos al gobierno de la espalda. Todos los logros espirituales y materiales de la civilización occidental fueron el resultado de la idea de la libertad. Todos llevan una parte de la sociedad sobre sus hombros. Nadie es relevado de su responsabilidad por los demás, y nadie puede encontrar una salida segura si la sociedad está barriendo hacia la destrucción. Elija o no, cada hombre se ve arrastrado a la lucha histórica, la batalla decisiva en la que nos ha sumido nuestra época.